$18,000. Apostaron $18,000 contra una viuda que no tenía nada más que perder, una cantidad tan astronómica, tan desmesurada, que la mayoría de las personas en el pueblo jamás verían ni una décima parte en toda su vida de trabajo honrado y constante, una cantidad que representaba las ganancias de toda una vida de trabajo, de sudor, de sacrificio callado e invisible. Pero don Aurelio estaba dispuesto a apostar esa fortuna completa hasta el último centavo, contra su propia hermana de sangre, la hermana que lo conocía desde la niñez, la hermana cuya sangre corría por sus venas. Apostaron que ella no curaría a 4 niños muriendo de fiebre del río en 21 días exactos, en 21 días de batalla constante contra la muerte inminente. La misma fiebre que había matado a 23 personas en solo 3 semanas, una fiebre que se había convertido en una plaga silenciosa que acechaba cada hogar. La misma fiebre que hacía que los médicos más experimentados huyeran del pueblo en la madrugada más profunda, sin dejar ni una nota de disculpa, sin despedirse de sus pacientes, sin enfrentar el fracaso de sus métodos que se habían demostrado completamente inútiles ante esta enfermedad desconocida. Dejando atrás a sus pacientes muriendo en sus camas, dejando atrás sus gafas de lectura aún sobre las mesas de noche como un símbolo permanente de su cobardía incomparable. Las curanderas que habían vivido en el pueblo durante décadas, que habían sido respetadas y consultadas, que habían sido consultadas durante generaciones por familias enteras, rezaron en las iglesias durante horas interminables y luego se fueron también. Se fueron para las montañas lejanas, buscando refugio seguro. Se fueron al convento en la capital donde pensaban que estarían seguras de cualquier mal. Desaparecieron de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno. Nadie se atrevía a entrar a esa casa maldita del viudo Rodrigo. Nadie se atrevía a tocar a esos niños ardiendo en fiebre descontrolada, con la piel roja como brasas vivas, con los ojos hundidos profundamente en sus cuencas, con los cuerpos consumiéndose desde adentro por una enfermedad que no tenía nombre conocido en los libros de medicina tradicional que habían sido escritos siglos atrás. Su nombre era Magdalena Torres, un nombre que pronto sería pronunciado en susurros de admiración en toda la región. 32 años. Viuda desde hacía 4 años, cuando su esposo murió en un accidente trabajando en las minas de la montaña, cuando un derrumbe inesperado lo atrapó junto a otros 5 hombres y solo 3 salieron vivos de ese infierno subterráneo repleto de peligros. Madre de 2 hijas que dependían completamente de ella para absolutamente todo, para sobrevivir cada día, para comer, para tener un techo sobre sus cabezas, para tener alguna esperanza en un futuro mejor. Vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo, una casa modesta que heredó de su difunto esposo, una casa que su hermano, don Aurelio, había estado intentando quitarle durante años mediante argumentos legales complicados y presión social, constante que la hacía sentir aislada y rechazada. Y en el pueblo, donde nadie la entendía realmente, donde nadie valoraba lo que ella sabía, donde nadie estaba dispuesto a ver más allá de los prejuicios de la iglesia y de la ignorancia general que reinaba, la llamaban bruja. La había organizado públicamente en la cantina del pueblo, frente a 30 testigos presenciales que anotaban cada palabra cuidadosamente en cuadernos de contabilidad especiales. Frente al alcalde mismo, quien se sentaba en la esquina más oscura del establecimiento, observando cada detalle con atención clínica. Frente al doctor Fermín, que acababa de abandonar a los niños agonizantes apenas horas antes de esta reunión infame. Frente a los terratenientes más poderosos de la región, que controlaban miles de hectáreas de tierra fértil y próspera. Frente a un notario que registraba cada palabra en un libro de contabilidad especial,
con tinta roja para marcar apuestas de este tamaño desmesurado que parecía imposible. Esa mujer no durará ni una semana con los niños del viudo, había dicho don Aurelio con una sonrisa cruel que dejó hielo en el corazón de cualquiera que la viera. Una sonrisa que revelaba sus dientes amarillos de fumador crónico. Una sonrisa que era pura maldad concentrada en un gesto humano. Los niños morirán, todos lo sabemos, todos lo hemos visto suceder antes. La fiebre del río no tiene cura, no hay salvación. No hay medicina que funcione, y cuando mueran, ella perderá su casa, sus tierras, todo lo que posee, completamente todo, porque en el contrato queda especificado que si falla, incluso por un minuto, incluso si uno solo de los 4 muere, todo pasa a mi nombre, completamente a mi nombre y poder, serán míos legalmente. Terratenientes apostaron tierras que habían poseído sus familias durante generaciones, tierras que representaban todo lo que sus ancestros habían logrado. Firmaron contratos con letras grandes y claras. Cada apuesta fue registrada cuidadosamente por el notario en su libro especial. Nadie creía en Magdalena, absolutamente nadie en esa cantina llena de humo. Todos estaban convencidos de que fracasaría estrepitosamente, dramáticamente, de una manera que todos recordarían durante años venideros, y por eso apostaban con tanto entusiasmo, con tanto fervor desenfrenado, porque la veían como una estafadora, como alguien que fingía tener habilidades que no tenía realmente, como alguien cuya arrogancia la llevaría a su propia ruina completa y humillante. Terriblemente equivocados, de una manera que no podrían haber predicho jamás, ni en sus pesadillas más oscuras y aterradoras. Sus voces resonaban en el valle como si nunca hubieran estado enfermos, como si la fiebre nunca los hubiera tocado, como si todo lo que habían sufrido fuera un sueño del que habían despertado finalmente. El viudo Rodrigo estaba de pie por primera vez en 2 semanas enteras, observándolos con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener, lágrimas que corrían por su rostro curtido como arroyos en época de lluvia desatada, lágrimas que representaban toda la esperanza que había recuperado durante esos 21 días cruciales. Y don Aurelio, el hombre que lo había apostado todo contra su hermana, perdió mucho más que $18,000 en una apuesta mal calculada y cargada de maldad. Perdió a su familia completa, porque su esposa lo abandonó cuando vio que estaba arruinado completamente, cuando comprendió que su marido era un criminal dispuesto a matar niños por dinero. Perdió su apellido, perdió completamente el respeto de todos en el pueblo. Cada persona que lo había conocido como respetable ahora lo miraba con desprecio absoluto. 5 años después de su ruina, murió solo en un cuarto de alquiler que apenas podía costear con sus últimos centavos, mendigando perdón a una hermana que ya lo había perdonado hace mucho tiempo. Murió en la oscuridad más profunda, recordando constantemente el día en que apostó contra el amor verdadero y la redención. Porque a veces la persona contra quien todos apuestan es exactamente la que estaban buscando durante toda su vida sin saberlo, sin reconocerla. Y a veces el castigo que nos imponen otros se convierte en el regalo más grande que jamás recibimos en toda nuestra existencia. A veces la humillación es el puente que nos lleva a la gloria absoluta. La historia de cómo una apuesta cambió absolutamente todo. La historia de cómo una mujer que el pueblo llamaba bruja se convirtió en salvadora de vidas. La historia de cómo el amor verdadero puede curar lo incurable. Una carta del abogado del pueblo, el licenciado Fernando Ruiz, que había sido escribano durante 30 años y que sabía exactamente cuáles palabras causarían más daño, cuáles palabras penetrarían el corazón como cuchillos afilados y despiadados.
Magdalena la abrió con manos que temblaban violentamente en la cocina de su pequeña casa, con el fuego de la estufa apenas visible en la penumbra creciente de la tarde que se aproximaba lentamente. Sus dos hijas dormían profundamente en el cuarto de al lado, seguras en su ignorancia de lo que estaba por suceder. María, su hija mayor, tenía 16 años y estaba preparándose para un futuro mejor. Ese futuro que Magdalena le había prometido desde que nació, desde el primer momento en que la sostuvo en sus brazos y juró que su hija tendría una vida mejor que la suya. Rosa, su hija menor, tenía 14 años y acababa de recuperarse completamente hace apenas 2 años de una fiebre terrible que casi la mata completamente. Una fiebre que consumió todo su cuerpo durante semanas interminables. Y luego leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre, palabras que se grabarían en su memoria de manera indeleble. Las condiciones de esta apuesta son precisamente las siguientes y quedan registradas legalmente de manera irrevocable. Si al menos uno de los 4 niños muere durante este período de 21 días, usted perderá su propiedad completa como pago de la deuda a don Aurelio Torres. Sus tierras también serán suyas. Quedará sin nada. El viudo Rodrigo Salvador ha aceptado todos estos términos sin reservas. Está esperando la mañana al amanecer en su hacienda. Una furia que había estado acumulándose dentro de ella durante años, durante década tras década de humillación silenciosa que nadie podía ver. Una furia que sabía que finalmente tendría la oportunidad de expresar completamente. 3 años atrás, cuando murió su esposo, don Aurelio vino a verla e intentó convencerla de venderle la casa por una cantidad ridícula que insultaba el valor real de la propiedad. Cuando ella se negó firmemente, él comenzó a esparcir rumores por todo el pueblo, rumores de que ella era bruja, que sus métodos de curación eran demoníacos, que había hecho un pacto con fuerzas oscuras del otro mundo. 2 años atrás, cuando su hija Rosa casi muere de fiebre durante noches interminables, Magdalena fue a pedirle ayuda a su hermano, un hombre rico que tenía los recursos económicos para pagar a los mejores médicos de la capital. Él cerró la puerta literalmente en su cara, con tanta fuerza que el impacto resonó en toda la casa. 1 año atrás, cuando Magdalena necesitaba dinero desesperadamente para la escuela de sus hijas, fue a suplicar a don Aurelio que le prestara una cantidad pequeña, una cantidad que ni siquiera sería significativa para alguien de su riqueza. Él se rió en su cara, una risa cruel y profunda que parecía venir desde el mismo infierno, y le dijo que jamás le prestaría un peso a una bruja. Una apuesta pública donde ella estaba obligada a arriesgar todo lo que poseía. Una apuesta donde si fracasaba, incluso por 1 minuto, incluso por 1 segundo, perdería su casa y sus tierras, y no tendría dónde criar a sus hijas. Una apuesta diseñada deliberadamente para humillarla completamente frente a todo el pueblo, para destruir su credibilidad, para confirmar los rumores que su hermano había esparcido durante años. Pero Magdalena tenía un secreto que nadie en el pueblo conocía, un secreto que su hermano jamás supo. Un secreto que podía cambiar absolutamente todo. Gente viajaba durante semanas enteras desde otras ciudades para que su abuela los curara de enfermedades que los médicos no podían comprender. Su abuela había enseñado a Magdalena todo lo que sabía antes de morir, hace solo 5 años, antes de partir de este mundo hacia el misterio de lo que viene después. Cada planta, cada raíz, cada hoja, cada remedio, cada secreto del arte antiguo de sanar que se transmitía de mujer a mujer, de generación a generación, durante cientos de años, desde épocas inmemoriales cuando la medicina antigua era la única medicina que existía, sin que muriera ninguno. Raíces secas de sauce blanco que había recolectado hace meses,
y guardado cuidadosamente en frascos de vidrio oscuro. Hojas prensadas de eucalipto que traía de un árbol especial que crecía en las montañas a 3 días de viaje. Flores de saúco que había secado al sol durante semanas enteras hasta que estuvieran perfectas. Corteza de sauce que había molido en su mortero de piedra durante horas. Valeriana que olía profundamente a tierra y a antigüedad. Lavanda que llevaba consigo el aroma de los campos de su infancia. Manzanilla que había cosechado en primavera cuando las flores estaban en su punto máximo de potencia. Un frasco que contenía un polvo rojizo que parecía casi vivo, casi palpitante en la oscuridad de la noche. Su abuela le había advertido solemnemente: úsalo solo cuando no haya otra opción. Úsalo cuando la muerte esté ganando y necesites invocar fuerzas que van más allá de lo que los médicos comprenden. Úsalo con cuidado, úsalo con amor. Porque este polvo es poderoso y puede salvar o destruir, dependiendo completamente de las manos en que reposa. Sigilosamente en el cuarto de sus hijas. Las miró dormir por lo que podría ser la última vez como madre que vivía sola. María, su hija mayor, tenía 16 años y estaba preparándose para un futuro mejor. Ese futuro que Magdalena le había prometido desde el día en que la sostuvo en sus brazos por primera vez. Rosa, su hija menor, tenía 14 años y acababa de recuperarse completamente hace apenas 2 años de una fiebre terrible que casi la mata. Una fiebre que consumió todo su cuerpo durante semanas interminables. Rosa dormía de lado, como siempre hacía, una mano fuera de las sábanas, casi como si estuviera esperando a alguien que la tomara en la oscuridad. Ambas estaban pacíficas, ambas eran hermosas, ambas dependían completamente de ella para todo, emocionalmente para lo que venía. Seremos libres de la duda que veo constantemente en los ojos de las personas cuando pasa junto a ustedes en la calle del pueblo. Y salió de su casa, dejando atrás una nota brevísima para sus hijas, explicando que estaría fuera durante 3 semanas, que debían confiar en ella, que pronto todo cambiaría, que ella regresaría como alguien diferente. El cielo estaba completamente gris. Las nubes se movían rápidamente, amenazando lluvia en cualquier momento que parecía inminente. El camino era difícil, lleno de piedras grandes y barro seco que levantaba polvo con cada vuelta de las ruedas de la carreta. 3 horas, donde el miedo intentaba constantemente paralizarla, pero ella continuaba adelante. Porque Magdalena sabía algo que el pueblo no sabía. Sabía que el miedo es el arma más poderosa que tienen los ignorantes para controlar a las personas sabias. Sabía que cuanto más las personas te temen, más saben que eres diferente. Cuanto más te llaman bruja, más saben que tienes poder que ellos no entienden. No iba a permitir que la ignorancia del pueblo la silenciara. No iba a permitir que sus dudas se convirtieran en sus dudas. Mientras Magdalena viajaba en silencio, sus pensamientos estaban completamente enfocados en lo que estaba a punto de hacer, en los niños que iba a salvar, en el hermano que iba a derrotar, en el pueblo que iba a sorprender. Una mansión que una vez había sido hermosa durante mejores tiempos, pero que ahora mostraba todos los signos del abandono prolongado. Las ventanas estaban cerradas herméticamente. El patio estaba lleno de lodo sin barrerse, con hierbas salvajes creciendo entre las piedras del camino. Las plantas que una vez habían sido cuidadas ahora eran malezas sin control. No había ruido alguno, ni un grito de criados, ni el ladrido de perros de guardia. Solo un silencio profundo y aterrorizante, un silencio de muerte inminente. Piel curtida por años, bajo el sol despiadado de las montañas, ojos hundidos que parecían no haber sonreído en años, décadas tal vez, barba descuidada que cubría la mitad de su rostro, ropa sucia de haber estado sin cambiar durante días,
manos que temblaban ligeramente, revelando su estado de desesperación. Viudo desde hacía 3 años, cuando su esposa Isabela murió en el parto del último niño, cuando Rodrigo tuvo que elegir entre salvar a la madre o salvar al bebé, y el bebé sobrevivió. Un bebé que él no podía alimentar adecuadamente, que no sabía cómo criar, que lo recordaba constantemente a su pérdida. Y en sus ojos, cuando miró a Magdalena en ese primer momento, ella vio algo que reconoció inmediatamente, porque lo había sentido ella misma muchas veces en sus momentos más oscuros. Desesperación. La desesperación de un hombre que ha perdido completamente la esperanza. La desesperación de alguien que estaba a punto de perder a sus hijos y no podía hacer nada para evitarlo. ¿Eres tú?, preguntó Rodrigo con una voz tan ronca que parecía que no la había usado en días. Una voz que sonaba como si viniera del fondo de un pozo oscuro y profundo. Fue como si llevara un escudo invisible que la protegía de cualquier comentario negativo. He visto a 3 otros niños morir de esta enfermedad en 2 semanas. He visto cómo sus padres rogaban a Dios desesperadamente. He visto cómo los médicos se daban por vencidos completamente. Y ahora mis propios hijos están en esa cama en el 2º piso, ardiendo en fiebre, y no hay nada que yo pueda hacer. Nada, absolutamente nada. Vine a ganar, y voy a ganar. Cada respiración que tomaba era una promesa silenciosa. No había vacilación en sus movimientos, no había duda en sus ojos. Era como si ella hubiera sido preparada para este momento exacto durante toda su vida. Olía a desesperación acumulada durante semanas. Rodrigo la llevó lentamente a una habitación grande en el 2º piso de la mansión. Una habitación que una vez había sido hermosa, pero que ahora era una sala de tormento. Deliraba sin parar, llamando a su madre muerta, hablando de cosas que no tenían sentido, sus palabras saliendo como torrentes de una mente consumida por la enfermedad. Su piel estaba roja como brasa ardiente. Sus labios estaban agrietados y sangraban constantemente. Su respiración era rápida y poco profunda, como si cada aliento fuera una lucha titánica. Tosía sangre en un trapo que estaba apilado junto a su cama, trapo tras trapo manchado de sangre oscura. Su voz era apenas un susurro cuando intentaba pedir agua. Sus respiraciones eran tan débiles que por momentos parecía que habían dejado de respirar completamente. Magdalena cerró los ojos y respiró profundamente, entrando en un estado de meditación que su abuela le había enseñado durante sus años de aprendizaje. Los médicos les habían estado dando medicinas que enfriaban el cuerpo por fuera, pero por dentro los estaban quemando vivos, consumiendo sus órganos desde adentro, destruyendo cualquier posibilidad de supervivencia. ¿Puedes hacer eso? Te lo prometo con cada fibra de mi cuerpo, no van a morir. Y ella perdería todo, su casa, sus tierras, la seguridad de sus hijas, todo. Ajustando temperaturas de agua cuidadosamente, presionando puntos específicos en los cuerpos de los niños que su abuela le había enseñado que podían calmar los síntomas de la enfermedad. Miró profundamente en sus ojos, buscando signos de que su mente todavía estaba luchando. Olió su aliento para determinar qué tipo de infección estaba ocurriendo internamente. Revisó sus lenguas, sus encías, la humedad de su piel, cada detalle revelador de la batalla interna que ocurría. Matías, fiebre de 39, dolor torácico agudo, tos con sangre, infección también en los pulmones, tiempo estimado, 4 días. Tan crítico como su hermano gemelo, tiempo estimado, 24 horas. El vapor comenzó a subir, llenando la habitación de calor húmedo que parecía devolver algo de vida al lugar. Luego, Magdalena sacó todos sus frascos, todas sus bolsas de hierbas, todos sus ingredientes especiales.
La cocina se transformó en un laboratorio de curación. La cocina se convirtió en el lugar más importante del mundo. El sauce blanco para bajar la fiebre desde adentro, desde el interior del cuerpo, trabajando en el sistema de la sangre. El eucalipto para abrir los pulmones, para ayudar a los niños a respirar mejor, para limpiar la infección del aire que respiraban. Lavanda para estabilizar el corazón, para hacer que los latidos volvieran a un ritmo normal y sostenible. Sus manos se movían con precisión absoluta. Había hecho esto cientos de veces durante años de aprendizaje. Había aprendido esto desde su abuela durante años de entrenamiento implacable. Conocía exactamente las cantidades correctas. Conocía exactamente los tiempos. Conocía exactamente cómo combinar los ingredientes para que funcionaran de la mejor manera posible. Sus ojos seguían cada movimiento de Magdalena como si estuviera viendo algo sagrado, como si estuviera presenciando un milagro en proceso. No podía permitirse distracciones, salvándolos con todo lo que tengo. Magdalena terminó de preparar la primera infusión después de 2 horas de trabajo meticuloso. Cada movimiento era preciso, calculado, resultado de años de práctica bajo la enseñanza rigurosa de su abuela. Mientras mezclaba los ingredientes, sus manos recordaban las instrucciones susurradas por su abuela en esas tardes de aprendizaje que parecían eternas cuando era joven. Ahora comprendía cada detalle, cada razón de cada paso. La dejó enfriar a una temperatura específica, verificando constantemente con su mano, sintiendo el cambio gradual del calor al tibieza perfecta. No podía permitirse el error. 1 grado de más o de menos podría cambiar todo. La infusión tenía que estar exactamente como su cuerpo necesitaba para absorberla, para procesarla, para dejar que el remedio circulara por su sangre y alcanzara el lugar donde la fiebre consumía sus órganos desde adentro. Se acercó a la cama de Santiago primero. El niño deliraba sin parar, sus palabras saliendo como un torrente de una mente fracturada por la enfermedad. «Santiago», susurró suavemente en su oído, su voz como música antigua. «Necesito que bebas esto. Sé que duele, sé que no quieres, sé que tu cuerpo está quemándose y solo quieres que todo termine. Pero si no bebes esto, no verás el amanecer. Si no bebes esto, tu padre perderá al hijo que más se parece a él. Así que bebe, Santiago, bebe por tu padre, bebe por tus hermanos, bebe por mí». Luego otro, luego otro. Pero después de 30 segundos de aplicación continua, después de que Magdalena continuó presionando la cataplasma en su pecho, mientras le susurraba palabras de esperanza, el grito se convirtió en un suspiro. Sus cuerpos estaban tan profundamente afectados por la fiebre que habían entrado en un estado de inconsciencia casi total, como si estuvieran ya en otro mundo. El agua que Rodrigo traía, agua que sabía que no estaba contaminada, agua que era lo más limpia posible en esos tiempos. Y mientras lo hacía, mientras sus manos trabajaban constantemente durante horas, Magdalena les hablaba, cantaba. «Vuelvan conmigo, no se rindan, no ahora, no cuando están tan cerca de la victoria». Lloró como un hombre que había estado guardando todo el dolor, toda la angustia, toda la desesperación del mundo durante años sin poder compartirlo con nadie. Sollozó como si finalmente, después de tanto tiempo, pudiera permitirse estar destrozado porque había alguien más allí que estaba luchando, que estaba intentando salvar a sus hijos, que estaba dispuesta a invertir todo en su supervivencia. Llora por los años que has pasado solo. Llora por el miedo que tienes de perder a tus hijos, pero cuando termines de llorar, necesito que tengas fe. Porque sin fe, nada de esto funcionará. La fe es tan importante como los remedios, quizás más importante.
Se volteó lentamente, dejando las telas mojadas en las manos de Rodrigo para que continuara con Felipe, mientras ella miraba al hombre que estaba desmoronándose en el pasillo. Sin dinero para pagar médicos, sin nadie que me ayudara, sin nadie que creyera que mi hija sobreviviría. Pasé 3 noches sin dormir, curándola con exactamente estos remedios. Y ella sobrevivió. Y aprendí que cuando amas a alguien de esa manera completa y sin condiciones, no hay nada que no harías por ellos. No hay montaña que no escalaras. No hay fuego por el que no caminarías. No hay sacrificio que no hicieras. Así que hago esto porque entiendo lo que significa el amor puro, y porque jamás permitiría que otro niño muriera si yo pudiera evitarlo. Y vamos a hacer que pague por cada centavo que apostó contra ti. Cada minuto que pasaba le parecía una hora, cada hora le parecía un día completo. Pensaba que tal vez sus hijos morirían y él quedaría completamente solo en el mundo. Algo dentro de él encontraba razón para creer que tal vez, solo tal vez, sus hijos sobrevivirían. La hacía callar recordando el rostro de su abuela, recordando los años de entrenamiento, recordando cada éxito pasado, recordando el rostro de su hija Rosa, que había salvado de esta misma enfermedad años atrás. Solo descansaba por unos minutos aquí y allá, con la cabeza apoyada en una silla junto a los gemelos, pero inmediatamente se despertaba en sobresalto, asegurándose de que todavía respiraban, de que no los había perdido durante su breve descanso. La enfermedad estaba atacando con más ferocidad, como si supiera que era su última oportunidad de ganar, como si comprendiera que su tiempo se estaba agotando. Pero otra parte de ella, una parte más oscura, más asustada, le susurraba dudas constantes. Estas voces mientras trabajaba, luchaba contra ellas mientras presionaba puntos en los cuerpos de los niños. Luchaba contra ellas mientras preparaba sus infusiones. Luchaba contra ellas cada segundo de aquellos 3 días sin dormir. Había luchado contra el miedo cuando su hija Rosa casi muere. Había luchado contra el miedo cada día durante los años que el pueblo la llamaba bruja. Ella sabía cómo silenciar el miedo. Ella sabía cómo transformar el miedo en combustible para la acción. Cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, ella se movía con propósito, se movía con fe. La fiebre subió en los 4 niños simultáneamente, como si la enfermedad hubiera decidido atacar con toda su fuerza en un último intento desesperado por ganar la batalla que estaba librando en sus cuerpos. Rodrigo gritó cuando vio a su hijo convulsionando así, un grito que salió desde lo más profundo de su pecho, un grito de anguilla de un padre que veía a su hijo sufriendo y no podía hacer nada para detenerlo. Fue un grito que sonó como si fuera la última esperanza de Rodrigo siendo despedazada. ¡No!, gritó Magdalena, sujetando a Santiago con todas sus fuerzas, sus brazos ejerciendo presión controlada, impidiendo que se lastimara gravemente, evitando que se golpeara la cabeza demasiado fuertemente contra la madera de la cama que podría fracturar su cráneo. Es parte del proceso, es necesario. Su cuerpo está luchando contra la enfermedad. Déjalo luchar. Infirmes. El niño escupió la mayoría, pero algo se fue por su garganta, algo llegó al sistema que necesitaba procesarlo. Las convulsiones continuaron durante 10 minutos que parecieron eternidades bíblicas. 10 minutos donde Magdalena pensó una y otra vez que podría perderlo, donde cada segundo parecía estirar el tiempo, donde ella contaba cada latido de su propio corazón como si fuera el de Santiago. 10 minutos, donde Rodrigo rezó a cada santo que conocía, donde suplicó a Dios, a los espíritus, a cualquier fuerza del universo que lo escuchara. Rezó en voz alta, rezó en susurros, rezó con lágrimas corriendo por su rostro curtido como si fueran ríos de dolor puro.
Santiago respiraba con dificultad. Cada respiración parecía costarle toda su energía, pero respiraba. Su cuerpo estaba mojado de sudor, su ropa pegada a su piel, pero estaba vivo. Estaba vivo, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Magdalena lo sostenía constantemente durante horas. Le limpiaba la boca, le hacía beber, le presionaba puntos en las muñecas, puntos que su abuela le había enseñado, puntos que supuestamente calmaban la mente cuando estaba siendo atacada por la enfermedad. Los gemelos casi la mataron de miedo. Cuando Felipe dejó de respirar la primera vez, Magdalena sintió que su propio corazón dejaba de latir. Sintió que en ese momento ella también moría, porque lo que ella no podía tolerar era la muerte de un niño. Lo que ella no podía soportar era el fracaso. Lo que ella no podía aceptar era que todo lo que su abuela le había enseñado, toda su vida de dedicación a este arte antiguo, fuera insuficiente. Pero cuando Felipe tosió, cuando su pequeño cuerpo convulsionó y luego volvió a respirar, Magdalena sintió que ella también volvía a la vida. Sintió que algo en su alma se renovaba. Sintió que quizás, solo quizás, todo esto funcionaría. Como si estuvieran luchando juntos, apoyándose mutuamente en su batalla contra la muerte. Magdalena saltó de Felipe a Andrés sin pensar dos veces. Sus manos sabían exactamente qué hacer. Sus pulmones sabían exactamente cómo llenar los suyos de aire de vida. Sus brazos sabían exactamente cómo masajear su pecho para hacer que su corazón volviera a latir. Era como si fuera una extensión de la vida misma. Era como si fuera el instrumento a través del cual el universo estaba decidiendo si estos niños vivirían o morirían. Estaba viendo lo que el amor de verdad parecía cuando se enfrentaba a la pérdida final. Fue como si todas sus plegarias, combinadas con el trabajo incansable de Magdalena, crearan una fuerza tan poderosa que la muerte no podía resistirse. Lo golpeó suavemente en la espalda. Felipe tosió y respiró nuevamente. Cada vez que uno necesitaba su presencia, ella era consciente instantáneamente. Fue como si ella hubiera desarrollado un sentido especial para saber exactamente qué necesitaban, exactamente cuándo lo necesitaban. Y sin decir nada, simplemente puso su mano en su hombro. Y cuando mi abuela me enseñó todo esto, me dijo algo que nunca olvidé. Los niños que luchan así, los niños que resisten así, que convocan cada fibra de su cuerpo para continuar respirando, no están listos para irse. Están luchando por quedarse en esta vida, y si luchan yo puedo ayudarlos, pero debo saber que tú crees conmigo, que no pierdes la esperanza. Porque la esperanza es tan curativa como cualquier hierba que tenga en mi bolsa. Que la verdad siempre encontraría un camino de salirse. El miedo es razón para intentar con más fuerza. Pero mientras Rodrigo y Magdalena hablaban en la cocina, mientras ellos estaban en ese pequeño momento de tregua y conexión genuina, algo siniestro estaba sucediendo en el pueblo. Los terratenientes más ricos del pueblo. Algunos pierden sus nombres, algunos pierden sus posiciones en la comunidad. ¿Creen que es justo que una bruja arruine nuestras vidas? Que incluso la bruja no pudo hacer nada, y la apuesta se anularía por causa de muerte natural. La mitad de los hombres se levantaron de sus sillas y se fueron. El sacerdote se fue, el doctor Fermín se fue, otros terratenientes se fueron. Contaminamos el pozo y permitimos que la enfermedad siga su curso natural. Magdalena le había pedido que descansara, pero él se negó rotundamente. Dijo que al menos estaría alerta en caso de que algo sucediera durante la noche. Cuando don Aurelio levantó el frasco para verter su contenido venenoso en el pozo, una bala impactó en el suelo justo junto a sus pies. «Aléjense ahora mismo o el siguiente disparo no será al suelo. Voy a asegurarme de que pierdan todo.
así como ustedes intentaban que Magdalena perdiera todo. Porque cuando mis hijos sobrevivan, voy a asegurarme de que todos ustedes paguen por esto, cada uno, con todo lo que tienen. Porque sabe que vas a ganar, y porque es un cobarde. Los cobardes harán cualquier cosa cuando sienten que están perdiendo. Entonces, dijo, y su voz fue como acero templado, voy a asegurarme de que no solo sobrevivan tus niños, voy a asegurarme de que mi hermano pierda absolutamente todo, voy a asegurarme de que pague por cada gota de veneno que intentó derramar en ese pozo, voy a asegurarme de que el pueblo entero vea su caída, curándolos tan rápido, tan completamente, que todo el pueblo no tendrá otra opción que reconocer la verdad, que reconozca que no soy una bruja, que reconozca que soy una sanadora, y cuando eso suceda, cuando ese reconocimiento llegue, tu hermano será destruido, no por mí, será destruido por su propio miedo, será destruido por su propia avaricia. El día donde todo estaría decidido. Tenía que hacer algo que su abuela le había advertido solemnemente que solo hiciera en casos desesperados, algo que podía salvar o matar, algo que dependía completamente de la fe, algo que dependía completamente de la verdad del amor. Al lugar donde estaba el frasco pequeño, el frasco que su abuela le había dado hace 5 años, el frasco que nunca había usado hasta ahora, hecho de corteza de árbol sagrado que crece solo en las montañas más altas, mezclado con sangre de curandera, mezclado con sangre de amor. Úsalo solo cuando no haya otra opción. Úsalo cuando la muerte esté ganando. Úsalo cuando sepas en tu corazón que es el momento correcto. Su sangre de curandera, su sangre de madre, su sangre de mujer que ama sin condiciones. Y luego, sin esperar, sin pensarlo, hizo algo que ningún médico en la historia jamás había hecho. Intentaron salir, intentaron escapar. El shock del cambio de temperatura fue tremendo, casi más de lo que sus cuerpos pudieron soportar. Cantaba las canciones antiguas que su abuela le había enseñado, canciones de curación, canciones de esperanza, canciones que habían sido pasadas de generación a generación durante cientos de años. Se quedaron tranquilos en el agua, y en sus ojos, cuando Magdalena los miró, ella vio algo que no había visto en días. Cuando Magdalena los sacó del agua, minuto a minuto, después de 30 minutos completos de inmersión, envolviéndolos en mantas secas, tocándolos, hablándoles, calmándolos, y Magdalena cayó de rodillas. Tengo que mantenerlos estables por 18 días más, pero creo que van a vivir, creo que lo hicimos. Durante estos 18 días de recuperación gradual, algo extraordinario comenzó a suceder en la hacienda. No era solo la curación física de los niños, era una transformación completa del espíritu de la casa, del aire que respiraban, de la esperanza que había vuelto a vivir entre aquellas paredes que durante tanto tiempo habían estado llenas de desesperación y silencio mortal. Observaba cómo la vida volvía lentamente a sus ojos. Observaba cómo el color regresaba a sus mejillas. Observaba cómo sus respiraciones se hacían más profundas, más regulares, más llenas de intención de vivir. Magdalena las abrió lentamente, permitiendo que la luz del atardecer inundara la habitación con un color dorado que parecía sanar solo de verlo. Santiago lloró cuando vio la luz. Tu cuerpo está encontrando su camino de regreso a la vida. Es el acto más hermoso que he presenciado jamás, dijo Rodrigo, sus palabras saliendo como si fueran oraciones sagradas. Ver a mis hijos comer, ver a mis hijos vivir. Dios mío, gracias, gracias por enviarte. Miraron alrededor de la habitación con confusión absoluta, como si no entendieran dónde estaban. Magdalena se acercó lentamente. «Papá», dijo Felipe tan débilmente que parecía que sus palabras vinieran de muy lejos.
Les mostraba cómo respirar profundamente, cómo dejar que el aire llenara sus pulmones completamente. Les enseñaba a comer lentamente, permitiendo que su cuerpo aprendiera a procesar alimento nuevamente. Les enseñaba que el reposo no era debilidad, sino sabiduría del cuerpo. Esto no es debilidad. Esto es que sus cuerpos son sabios y saben exactamente lo que necesitan. Soy una curandera. Soy alguien que cree que la vida merece ser vivida, que todos ustedes merecen vivir. Magdalena lo ayudó a llegar al sillón, moviéndose lentamente para no causarle dolor. Él miró hacia el valle que se extendía frente a la hacienda. Miró las montañas en la distancia. Miró el cielo que estaba comenzando a cambiar de color mientras se aproximaba el atardecer. Ustedes van a verla, a sentirla, a vivirla completamente. Puedo sentirlo. Eres increíblemente fuerte. Cuando esté mejor vamos a jugar. No necesitas agradecerme, respondió Magdalena. Hice esto porque debía hacerlo, porque tus hijos merecían vivir, porque nadie más iba a hacerlo. Porque cuando vemos que algo podemos hacer para prevenir la muerte, tenemos la obligación moral de hacerlo. Porque en el fondo, Rodrigo, todos somos uno. Y cuando tú sufres, yo sufro. Cuando tus hijos están en peligro, yo estoy en peligro. Que está dispuesta a pelear profundamente por lo que importa. Y Rodrigo lloró de alegría, arrodillándose junto a la cama de su hijo, sosteniendo su mano, sintiendo que su corazón volvía a latir con esperanza. «Quiero salir», dijo Felipe en un susurro. «Quiero jugar de nuevo». Matías rió. Una risa pequeña al principio, una risa que llenó la casa de esperanza, una risa que significaba que el niño estaba regresando. Y cuando llegó el día 21, el día final de la apuesta, cuando Magdalena había curado completamente a los 4 niños, el pueblo entero conocía la historia. El pueblo entero sabía lo que había sucedido en la hacienda de Rodrigo. Los 4 niños estaban en el patio, corriendo, jugando, riendo, completamente sanos, sus cuerpos recuperados, sus espíritus renovados, su color regresado a sus mejillas. Completamente sanos. No he visto nunca una recuperación tan completa de la fiebre del río. «No tengo ese dinero en efectivo», dijo débilmente. Sus hijas, María y Rosa, estaban detrás de ella, mirando al tío que las había evitado durante años, el tío que las había avergonzado, el tío que había apostado contra su madre. «Intentaste envenenar el pozo para asegurar que fracasara. Intentaste hacerme perder, intentaste hacerme fracasar, pero no solo fracasaste tú, hermano. Todos los que apostaron contra mí fracasaron. Dijeron cosas terribles de mí, todo porque tenía conocimiento que ustedes no entendían, todo porque sanaba de manera diferente a la que los médicos enseñaban, todo porque era una mujer que no tenía miedo de la verdad. Con mis propias manos, con el conocimiento que mi abuela me dejó, con la fe de su padre y con el amor que deposité en cada uno de ellos. Y eso la hace una mejor curandera que yo jamás seré como médico». Intentó montarse en su caballo y escapar del pueblo. El hombre que había sido considerado uno de los más respetados del pueblo fue expuesto como un criminal, como alguien dispuesto a matar niños para proteger su fortuna. En un cuarto de alquiler sucio, recordando constantemente el día en que apostó contra su hermana. Recordando el miedo en los ojos de sus hijos cuando comprendieron quién era realmente su padre. No fue como alguien que había venido a cobrar venganza, fue como una hermana, como una mujer que había aprendido a perdonar incluso a quien había tratado de destruirla. Cuando vio a Magdalena, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «¿Quieres que te perdone?», preguntó finalmente, su voz llena de compasión infinita. «¿Quieres que te perdone?», preguntó Magdalena suavemente. «Miedo de que las mujeres como tú pudieran cambiar el mundo. Así que traté de destruirte, así que aposté contra ti,
así que intenté hacerte fracasar, sino porque yo merezco estar libre de tu memoria, porque yo merezco paz. La compasión se da, y es el regalo más grande que una persona puede ofrecerle al mundo. Llena de gente que años atrás había apostado contra Magdalena, llena de gente que la había llamado bruja, llena de gente que ahora reconocía que había estado equivocada todo este tiempo. El vestido reflejaba exactamente quién era Magdalena, una mujer de acción, no de ostentación, una mujer de sustancia, no de apariencia. Lloró porque comprendía que estaba a punto de casarse con una mujer que lo amaba, que amaba a sus hijos, que estaba dispuesta a dar su vida por la familia que estaban a punto de crear juntos. Matías, que había estado tosiendo sangre, ahora estaba radiante. Los gemelos, que casi mueren, ahora estaban de pie sosteniendo flores. Aplaudieron porque comprendían que estaban presenciando algo sagrado. Estaban presenciando el amor que vence a la muerte. Estaban presenciando el poder de una mujer que se negó a rendirse. Había música que tocaban los músicos del pueblo. Había baile bajo las estrellas. «Gracias», susurró Rodrigo mientras bailaban. Las hijas de Magdalena, María y Rosa, lloraban de felicidad viendo a su madre finalmente encontrar paz, finalmente encontrar amor, finalmente encontrar un hogar donde era valorada. Fue un monumento vivo a la redención, a la esperanza, a la posibilidad de cambio. Magdalena diseñó cada rincón con cuidado absoluto. Cada aula estaba llena de luz natural. Cada rincón tenía plantas de curación creciendo en macetas. «No es suficiente saber que esta planta cura fiebres», decía Magdalena a sus estudiantes. «Necesitas comprender por qué la cura. Necesitas comprender cómo funciona dentro del cuerpo. Necesitas desarrollar una relación con la planta. Debes respetarla. Debes honrar el sacrificio que hace al ser cosechada para ayudarte». Cómo escuchar no solo las palabras, sino lo que las palabras no decían. Cómo sentir la energía de una persona y comprender su verdadero estado. Si haces el remedio sin amor, sin la intención de sanar, no funcionará de la misma manera. Pueden dominar cada técnica, pero si no tienen un corazón abierto, si no aman profundamente a sus pacientes, si no están dispuestas a sacrificar todo por ellos, entonces nunca serán verdaderas curanderas. Serán solo farmacéuticas, serán solo técnicas, pero no serán sanadoras. Mujeres de toda la región comenzaron a llegar, mujeres jóvenes, mujeres viejas, mujeres que querían aprender, mujeres que reconocían que había una forma diferente de sanar. Los remedios de su abuela fueron preservados, fueron escritos, fueron compartidos, y la fiebre del río, que había matado a cientos de personas cada año, ahora era controlable. Ahora había esperanza. 15 años después de esa apuesta fatal, el pueblo de Santa Rosa del Valle había cambiado completamente. La escuela de curanderas de la montaña se había convertido en un lugar de peregrinaje. Mujeres llegaban desde pueblos a 2 semanas de viaje. Llegaban desesperadas, con sus niños enfermos, buscando a Magdalena, buscando la mujer que había vencido a la muerte misma. Buscando la mujer que los médicos decían que era una bruja, pero que sus resultados probaban era una santa. Enseñaba con la misma paciencia y dedicación que su abuela le había enseñado a ella. Porque este conocimiento no debe morir. Este conocimiento es demasiado valioso para que muera con una sola persona. Enseñaba con la pasión de alguien que sabía exactamente lo que significaba estar al borde de la muerte y ser salvado. A honrar el don que me fue dado. Los gemelos, Andrés y Felipe, administraban la escuela junto a Santiago. Eran inseparables, como si aquella enfermedad, aquella batalla conjunta por la vida, los hubiera fusionado en un solo ser con 2 cuerpos. Trabajaban juntos, se comunicaban a menudo sin hablar, anticipando lo que el otro necesitaba.
Cuando casi morimos, cuando sentimos que nos íbamos, decía Andrés una noche bajo las estrellas hablando con Felipe, sentí que tú eras la única razón por la que seguía luchando. Sentí que si tú morías, entonces yo también quería morir. Así que seguí luchando, seguí respirando, porque necesitaba que siguieras vivo. Por ti, para ti, porque eres mi hermano gemelo, y no puedo imaginar un mundo donde uno de nosotros exista sin el otro. Brujas ahora celebrando su felicidad. Tenía la capacidad de su madre de ver lo imposible y creer que era posible. Tenía la capacidad de su padre de creer en la redención de las personas. Tenía el corazón que combina lo mejor de ambos. El amor que habían encontrado en la crisis, en el momento más oscuro, había creído día a día hasta convertirse en algo tan hermoso, tan sagrado, que el pueblo entero lo veneraba. Gané una familia completa, gané un propósito, gané la vida que siempre quise vivir. La apuesta fue lo mejor que me pasó, porque me llevó a ti, me llevó a ellos, me llevó a la vida que tenemos ahora. Matías estaba estudiando medicina formalmente en la capital. Los gemelos administraban la escuela de curanderas. Las hijas de Magdalena estaban casadas y tenían sus propios hijos. ¿Arrepentida?, preguntó Rodrigo. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde, rodeada de su familia, Magdalena comprendió finalmente lo que su abuela le había enseñado años atrás, y que a veces la persona contra quien todos apuestan es exactamente la que estaban buscando durante toda su vida, y simplemente nunca. La verdadera magia estaba en su amor profundo por la vida, por las personas, por el futuro. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento viste reflejado tu propia lucha por la dignidad, tu propio anhelo de pertenecer a alguien que te valore de verdad, queremos que eso sea importante para ti. Dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias como esta, historias que nos recuerdan quiénes somos realmente cuando nadie está mirando, qué valores llevamos en el corazón cuando todo se derrumba. Y cuéntanos en los comentarios, ¿hubo algún momento en tu vida donde apostaron en tu contra y demostraste que estaban equivocados? ¿Hay alguien que fue enviado a sufrir y encontró lo mejor de sí mismo en el proceso? Queremos escuchar tu verdad. Tus historias son tan valiosas como la que acabas de escuchar. Publicamos historias nuevas todos los días, cada una diseñada para tocarte, para recordarte que el amor verdadero es posible, que la transformación es real, que las personas pueden cambiar cuando hay genuino deseo de hacerlo. Nos encontramos en el próximo episodio de Destinos Cruzados. Que la vida te sorprenda con su belleza inesperada.